Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Para evitar un contagio masivo de coronavirus, Tribunal ordena cierre de cárcel de máxima seguridad de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, y ordena a SINAGER aplicar pruebas y cerco epidemiológico por seguridad. 45 municipios de 15 departamentos del país concentran el mayor número de contagios del COVID-19, según autoridades de salud. Médicos dan de alta a una paciente con enfermedades crónicas de base que llegó con dengue y coronavirus al Hospital del Tórax. Médicos internistas de Occidente salen a las calles y casa por casa para concienciar a la gente sobre el COVID-19, salvar vidas y disminuir los riesgos que corren ante crecimiento de casos sospechosos. Habilitan en Chotepe un cementerio general de 5 manzanas que será utilizado para sepultar a pacientes víctimas del coronavirus. Aprueban proyecto de Oliva para dar estabilidad a empleos de salud que trabajan en el COVID-19 y gozan solo de contratos temporales. Cámara de Comercio e Industria de Cortés se retira de mesas técnicas instaladas por el gobierno por considerar que existe mucha opacidad e irregularidades en las compras y contrataciones en la emergencia sanitaria por coronavirus. Inversión en materia turística y hotelera se estanca como efecto directo del coronavirus. Transformemos Honduras pide a la Secretaría de Educación mayor efectividad para salvar el año escolar. Un pintor hondureño rinde en una de sus acuarelas un sentido homenaje a los bomberos por su lucha a favor del bosque, la vida y la naturaleza. Asesinan de forma violenta a 3 personas en la colonia Brisa del Valle. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 29 de abril, que nos dejan más personas contagiadas por el coronavirus y muertes en el país. Así es, SINAGER ha dado nuevos casos, 33 en total, que suman 771, Renato. 5 nuevos fallecidos para un total de 71, 6 nuevos recuperados que suman 79. Cifras actualizadas del coronavirus en la geografía nacional: 6 nuevos recuperados, 5 nuevos decesos para un total de 71, 33 casos nuevos para un total de 771. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales. Un tribunal de justicia ordenó este miércoles el cierre de la cárcel de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, tras el deceso de un privado de libertad por coronavirus, al tiempo que ordena a SINAGER aplicar de inmediato las medidas de evaluación sanitaria a todos los privados de libertad y el personal, mientras el Gabinete de Defensa y Seguridad anunció la activación inmediata de un protocolo de contención sanitario al interior de las cárceles del país para evitar la propagación del virus. Luego de confirmarse el deceso de un privado de libertad en El Pozo, Santa Bárbara, este miércoles el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula ordenó el cierre de este centro penal de máxima seguridad ante el riesgo de un contagio masivo de reclusos por coronavirus. En este sentido, la resolución emanada este día indica literalmente que se ordena nuevamente a las autoridades del Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, el cierre de este mismo centro carcelario e insta a las autoridades de dicho centro a tomar los mecanismos de bioseguridad necesarios al momento del ingreso de todo su personal.
El privado de libertad de 52 años falleció el martes por COVID-19, por lo que desde el Instituto Nacional Penitenciario, en atención a la ordenanza judicial, se decidió pasar a la fase 2 de contención, que contempla la suspensión de visitas y establecer un cerco epidemiológico para evitar posibles contagios. El Instituto Nacional Penitenciario procedió a elaborar los lineamientos para el manejo de casos en los privados de libertad, lineamientos que fueron aprobados por la Secretaría de Salud. En función de haberse presentado el caso 0, se procedió con las siguientes acciones. En conjunto con la región sanitaria número 16 de Santa Bárbara, se conformó un equipo para poder establecer el nexo epidemiológico de este caso. Todas las medidas que se tomaron y que se siguen tomando están acorde con las medidas recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud, por el Ministerio de Salud, por el sistema SINAGER. Además de elaborar una vez por semana un informe de los avances para garantizar la salud de los privados de libertad. En ese sentido, las autoridades de la Secretaría de Seguridad aseguraron que se verificó que no hay más población penitenciaria con síntomas del virus. Se han seguido todos los procesos necesarios para darle protección a los privados de libertad. A los familiares les pedimos tener la paciencia necesaria, estamos siguiendo todos los procesos científicos y apropiados para proteger a sus familiares. Desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, aplauden la medida, indicando que es lo más oportuno, al tiempo que recomiendan que los privados cercanos a la víctima se trasladen a otro centro para cumplir con la cuarentena establecida. Los privados de libertad que allí están en este momento se pueden trasladar a una cuarentena, ya sea en un centro educativo del sector, ya sea en otros sectores, donde el Instituto Nacional Penitenciario crea lo más conveniente. La resolución judicial ordena además aislar a todos los privados de libertad con afecciones de salud crónica y manda al Sistema Nacional de Riesgos SINAGER a realizar evaluaciones de contagios. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga. Ponemos a su disposición nuestras plataformas digitales. Este día las autoridades de salud informaron que no pueden obligar a las personas positivas de COVID-19 a internarse en un centro asistencial porque estarían violando sus derechos humanos. No obstante, organismos humanitarios son del criterio que ante la emergencia y la existencia de un decreto de excepción por la pandemia, las autoridades están obligadas a hacer énfasis en esas personas para confinarse a fin de evitar la propagación del virus. Según Salud, la mayoría de las personas con contagios son asintomáticos y pueden tratarse en su casa siempre y cuando respeten el autoaislamiento. Algunos hondureños que han dado positivo al COVID-19 no mantienen las medidas de autoaislamiento y salen de sus casas contagiando a otras personas. Según el doctor Harry Bug, las autoridades no pueden obligarlos a asistir a un centro hospitalario o a los centros acondicionados por el gobierno. Legalmente no podemos, ¿verdad? Legalmente no podemos. Igual tenemos un ejemplo ahorita en la Camposielo, que en un hogar de la Camposielo que salió positivo, entonces necesitamos internarlo. Nosotros los internamos, ya teníamos el cupo de estos 2 niños de la Camposielo y no quieren ir a internar, no los puedo obligar yo. A pesar que no se les puede obligar, Carlos Sierra, defensor de derechos humanos, explica la necesidad que las autoridades hagan conciencia, bajo el principio que tu derecho termina donde comienza el de los demás y que por el bien común es necesario el aislamiento. Y en este caso, si una persona que ha dado positiva a COVID, en primer lugar debe haber una discusión o un razonamiento con esta persona para sus medidas de cuidado. Si sus medidas de cuidado significan aislamiento, este puede ser en su vivienda o en un centro hospitalario, dependiendo la gravedad también de los síntomas. Por otro lado, también hay que considerar aquí el bienestar común. Una persona que ha dado positivo de COVID debe de tomar las medidas, pero también deben de tomarse las medidas para las personas que están a su alrededor, familiares, vecinos,
Y por eso la declaración de emergencia llama a que las personas que están positivos de COVID deban de permanecer en aislamiento. Según el vocero de SINAGER, no todos los casos requieren hospitalización, debido a que solo el 19% presenta síntomas graves y el 81% son asintomáticos o solo enfrentan síntomas de un resfriado leve, razón por la que puede ser tratado desde su casa con seguimiento de las autoridades. Efectivamente, porque, imagínese usted, tenemos profesionales de la medicina, médicos, enfermeras, técnicos que están atendiendo a quienes se están complicando y ahí están ellos enfocando su esfuerzo en salvar las vidas. Entonces vemos que la mayor cantidad de personas cursan con un cuadro bastante leve. Las personas que resultan positivo pueden quedarse en casa y si toman todas las precauciones no contagiarán al resto de su núcleo familiar, explicó Mitzi Castro. No es necesario porque es asintomático. ¿Para qué no es necesario ir a los hospitales? La única observación es que se quede en casa. Quede en casa con su mascarilla puesta, con todas las medidas para que no contamine a su familia ni su familia a la otra y así, que no vaya una cosa seguida de la otra. Las autoridades afirman que con el seguimiento de los pacientes desde su casa se evita contagiar a más personas y a no saturar los centros asistenciales. Los expertos continúan insistiendo de que si usted ha dado positivo al examen de COVID-19 y aún así no presenta síntomas, no salga de casa para evitar contagiar a otras personas. Sandy Gallardo, Telenoticias. Un total de 47 municipios diseminados en 15 de los 18 departamentos del país concentran el mayor número de contagios de coronavirus, el cual poco a poco se esparce por la geografía nacional, siendo Cortés el centro de la pandemia con el mayor número de contagios y de muertes, según las estadísticas de la Secretaría de Salud, que llama a mantener el confinamiento social como la medida más efectiva para aplacar una curva creciente que se hace sentir también en Francisco Morazán. Los 738 casos positivos por coronavirus hasta el martes 28 de abril se registran en 15 departamentos del país diseminados en 47 municipios, mientras los 66 fallecidos pertenecen a 10 regiones sanitarias. La metropolitana de San Pedro Sula reporta el mayor número de fallecimientos con 27, seguida de la región de Cortés con 25, lo que significa que ese departamento acumula 52 muertes, el 78% de las registradas en Honduras. Además, la región sanitaria de Yoro reporta 3 decesos, Atlántida 3, el Distrito Central 2, Santa Bárbara 2, Lempira y Colón e Intibucá un fallecimiento, al igual que en Olancho. Sin embargo, se investiga dónde se contagió la menor fallecida. Según el informe, el 70% de los fallecidos son hombres, en su mayoría del departamento de Cortés, y la edad promedio es de 56 años, y un 44%, es decir, 29 de 66, tenía una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes y cardiopatía. A nivel de departamentos, Cortés registra el mayor número de casos con 543, seguido de Francisco Morazán con 81, Colón con 29, Yoro con 26, Atlántida 22, Santa Bárbara 12, Choluteca 6, mientras Lempira e Intibucá con 5, Comayagua 4, La Paz 2 casos y Copán, Valle y El Paraíso 1 caso cada uno. El Paraíso e Intibucá hasta ahora son los últimos departamentos que abordaron el autobús del coronavirus y solo Ocotepeque, gracias a Dios, e Islas de la Bahía no reportan casos de la enfermedad, según el informe de la Secretaría de Salud. San Pedro Sula con 369 es el municipio que registra más casos a nivel nacional, seguido del Distrito Central con 78, Villanueva 65, Choloma con 24, La Lima 22, Pimienta 20, Puerto Cortés 18, San Manuel 11, El Progreso 20, La Ceiba 12, Santa Fe Colón 13. Estos son los municipios que registran mayor número de casos. Pese al avance de la pandemia, existen 251 municipios libres de la enfermedad. Por eso es importante el aislamiento social y acatar otras recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19, recomiendan las autoridades sanitarias. Mario Landa, Telenoticias. Tal como lo dijo Mario Landa, los datos que hemos divulgado en este momento contabilizan el registro que había hasta ayer martes. Hoy hay que sumarle, Cristina, 19 casos en Francisco Morazán. Es decir, un total de 100 casos hay ya en Francisco Morazán. También hay que sumarle 4 a Yoro, 3 a Choluteca, 2 en Cortés,
2 en Intibucá, 2 en Colón y 1 en Valle. Es decir, hoy se han realizado 116 pruebas, 33 casos positivos, haciendo un total de 771. 5 nuevos decesos, lo que suman 71. Hay 6 nuevos recuperados para un total de 79. Según una investigación de la historiadora Yesenia Martínez, a lo largo de la historia las pandemias siempre ingresaron y se perpetuaron en la zona norte del país, como sucede actualmente con el COVID-19, que acumula la mayor cantidad de casos en el departamento de Cortés. La pandemia de la influenza española, que llegó a Honduras en noviembre de 1918 hasta marzo del 1919, ingresó por el Caribe hondureño en Trujillo, Omoa y Puerto Cortés, situación que se vincula con la misma ruta de las epidemias que llegaron al territorio nacional en el siglo XIX, como la viruela, el cólera e incluso la fiebre amarilla a principios del siglo XX, que afectó a la población de San Pedro Sula. Ello ha sido así porque la región norte fue el centro de desarrollo económico del país, más el ferrocarril que facilitó el desplazamiento de las enfermedades por los departamentos de Colón, Lloro y específicamente en los lugares donde permanecían las empresas bananeras. En el occidente del país, los médicos internistas salieron a las calles para concientizar a la gente a no salir de sus viviendas y evitar el riesgo de contagio a la población y a ellos mismos, tras detectar un incremento de casos sospechosos. Ese trabajo lo están haciendo casa por casa. Ante el incremento de casos sospechosos de COVID-19 en el occidente del país, médicos especialistas de medicina interna del Hospital de Occidente aquí en Santa Rosa de Copán le hacen el llamado a la población que por favor se queden en sus casas. Nosotros estamos muy preocupados como staff de médicos del Hospital de Occidente al ver la cantidad de personas en nuestra ciudad que andan deambulando, que andan sin medidas de bioseguridad. Estamos recibiendo un sinnúmero de pacientes que están viniendo complicados ya de aquí de la ciudad, con patologías de base, con exacerbación de las mismas, teniendo sintomatología sospechosa de COVID. Nos vamos a llenar y no va a haber suficiente espacio para atender en el hospital y no va a haber suficiente personal médico para atenderlos. Entonces el llamado fuerte es para que sigan las instrucciones que se han dado desde el inicio y no votemos todo lo que ya hicimos hasta ahorita. La vía de la disciplina, ¿verdad? En la cual pues podemos nosotros como sociedad afrontar de manera adecuada, ¿verdad?, este virus, y tenemos la vía de la indiferencia y de la indisciplina, y ahí pues eso puede ser caótico para todos nosotros. Entonces el llamado que nosotros hacemos es, por favor, sigamos las medidas de bioseguridad, no dejemos el lavado de manos de lado, la adecuada higiene, ¿verdad?, y obviamente las medidas de distanciamiento social. Es sumamente importante que la población genere conciencia no solo a nivel de su familia, sino en sus entornos sociales, de que esto no ha parado. Honduras sigue siendo centro y epicentro de pandemia a nivel centroamericano. Tenemos la tasa de mortalidad más alta. Esto no es una broma, no estamos jugando. Y nosotros como comunidad Hospital de Occidente no tenemos la capacidad para solventar la mayor parte de las complicaciones graves. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. Bueno, hemos escuchado este llamado de 4 médicos que trabajan en el Hospital de Occidente: Carolina Perdomo, Balbino Cárcamo, Óscar Alvarenga, Belkis Orellana. Ellos piden a la población concienciarse, ellos piden a la población seguir sus recomendaciones. Los médicos en todo el mundo son nuestros héroes, son nuestras heroínas, son los que están en esa primera línea junto a los otros trabajadores sanitarios. Una profesión noble, una profesión que nos está demostrando que en momentos como esta pandemia que azota a la humanidad, son las personas que están ahí cuidándonos, tratándonos de evitar que se complique la enfermedad,
consintiéndonos, ayudándonos y en algunos casos, cuando no hay la certeza de los medicamentos en ninguna parte del mundo, también probando y probando medicamentos solo con un objetivo: salvar vidas. No hay cómo agradecerle en este momento esa labor de los médicos y de todos los trabajadores de salud, y nuestros médicos del occidente están haciendo este llamado a la población en esa región. Una mujer de la tercera edad, atacada por el dengue y el coronavirus, además de padecer de diabetes e hipertensión arterial, fue dada de alta este miércoles del Instituto Nacional Cardiopulmonar al vencer al COVID. La paciente actualmente permanece estable en su casa de habitación en la capital, informó ese centro de atención. Se comenzó el tratamiento, la paciente es de la tercera edad, mayor de 60 años, y como les repito, con un cuadro de enfermedades preexistentes y con un cuadro de dengue confirmado. Sin embargo, la paciente se sometió al tratamiento, empezó a reaccionar de manera positiva, no necesitó ser intubada, y la buena noticia es que ya el día de hoy le dimos de alta y pues ella ya está en casa recuperándose satisfactoriamente. Es más, ella se fue con un cuadro estable de salud, y esto queríamos compartirlo con ustedes como televidentes, como población, para que sepan que sí hay una esperanza y que en este momento, pues, qué mejor aliciente para el pueblo hondureño, para el pueblo de la zona norte, de que sí se puede. Según la portavoz del centro hospitalario, la mujer mayor de 60 años ingresó al tórax después de ser tratada en un hospital privado de la capital por dengue. Luego resultó positiva por COVID-19, pero afortunadamente respondió bien a los medicamentos y no hubo necesidad de entrar a una UCI. La misma recibió su alta y se encuentra sana y salva. En un reciente foro de 4 expertos en el campo de la economía, el doctor Rafael del Cid en su exposición dejó claro por qué Costa Rica lleva la delantera en la lucha contra la pandemia del coronavirus y por qué Honduras está a la cola y entre las naciones latinoamericanas con más muertes promedio y con más incertidumbre de lo que pueda pasar al llegar la curva de la enfermedad o el pico ascendente. Se respalda en sus sistemas de salud y de seguridad social. Para una mínima comparación, en 2007 los gastos de salud de Costa Rica fueron de unos $340 por habitante, mientras que los gastos de Honduras en el mismo rubro no llegaban a los $11 per cápita. Además, un orgullo de los costarricenses es su sistema de seguridad social, que es considerado uno de los más costo eficientes del mundo. Los números de Costa Rica en esta pandemia respaldan las declaraciones de este economista, pues fue uno de los primeros países de la región que reportó el primer caso y a esta fecha las estadísticas de los contagiados está casi estacionada. El número de muertos hasta ahora son 6 de 713 contagios. 323 recuperados y 2.500 pruebas diarias. Mira que hay similitud entre los contagios de Costa Rica y Honduras, pero aquí ya el número de muertos se ha incrementado. El número de muertos se ha incrementado a 71, mientras que los ticos siguen en 6. No se trata de hacer comparaciones para demeritarnos nosotros, no. Se trata de difundir estos números para que estén conscientes los tomadores de decisión, los políticos y todos los sectores de lo importante que es primar la salud y la educación. Y esa es la gran lección del coronavirus. En medio de la tragedia, que los países que tienen más educación, que los países que invierten más en la salud, son los países que salen adelante y estas crisis las saben resolver mejor. Esa es la lección que queda y por eso la comparación entre Costa Rica y Honduras no se trata de demeritarnos, se trata simplemente de crear conciencia entre todos que la educación y la salud son las herramientas que necesitamos priorizar de aquí en adelante.
En otra información, 15.000 kits de extracción y reactivos que permitirán 15.000 pruebas para COVID-19 llegaron este miércoles al país, luego que la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, colaboraran en la logística de compra y traslado desde Guatemala a Honduras. Estos kits fueron seleccionados y negociados por la Secretaría de Salud de Honduras. Personal de la Organización Internacional para las Migraciones se trasladó a Ciudad de Guatemala para escoltar en un avión de la Fuerza Aérea Hondureña este material que llega a fortalecer la capacidad del Laboratorio Nacional de Virología. El propósito de esta donación es elevar el número de pruebas realizadas a la población y a los migrantes retornados y que los mecanismos de prevención del virus en Honduras aumenten. Más adelante aquí en el Noticiero Líder. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, anuncia que esa organización se retira de las mesas técnicas de trabajo convocadas por el gobierno porque no ve voluntad política para combatir la corrupción que se denuncia en la presente emergencia. Gobierno aclara que Pedro Barquero no forma parte de las mesas técnicas de trabajo. Y el euro es presentado por BAC Credomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias porque a los hondureños nada nos detiene. Y una variedad de coloridas pinturas. César Román Murillo da un fino acabado a sus trabajos. Esta imagen lo dice todo. Hace algunos días el rostro de este bombero ocupó una de las primeras planas de los periódicos nacionales tras un incendio, pero César Román lo plasmó en esta pintura, a la que además agregó la labor de otras personas involucradas en la lucha contra el COVID-19. Me conmovió tanto ver la expresión de él al ver de que los mercados se estaban quemando y ver de que él había intentado apagarlo y sale en ese momento el cabo Mejía y se mira en sus ojos llenos casi de sangre, por decirlo así, y a la vez me dijo en mi corazón eso mismo. Así nos sentimos casi todos los hondureños, estamos en este incendio y no sabemos cómo apagarlo. Con este retrato, César Román busca agradecer la labor de quienes se arriesgan por salvar a otros, incluyendo a su abuela de 92 años y a su madre, que se encuentran en el exterior y han logrado superar la etapa crítica del virus. Todos somos genealogía de ella y podemos celebrar. Todos estábamos muy preocupados y tristes porque creíamos que íbamos a perder a mamá Alicia, como le decimos, pero todo ha ido cambiando con la fe y puesta en el Señor. También mi madre Magdalena, que la amo con todo corazón, y están luchando allá, y eso da también sentimiento a una persona como en mi caso, que me dedico al arte para promover también esos sentimientos en colores, ¿no? Por eso, en estos días, César se ha inspirado para expresar a través de sus pinturas escenas de esperanza, amor y fe. Y con más de 23 años ejerciendo esta labor, sus trabajos han ocupado destacadas galerías nacionales y extranjeras. Una gente que me conoce por el pintor que hace los afiches para las películas de cine, otra gente me conoce porque fue el que hice las camisas para la delegación de Río de Janeiro, que es la que ando puesta, pero hay otra gente que me conoce como el que hago retratos, otra gente como el que hago las baronesas, pero en este caso toca pintar la realidad, y esa realidad es de lucha, es de victoria, es de entrega. Y es aquí, en su pequeño taller, donde surgen las grandes ideas que han logrado que este hondureño ponga muy en alto el nombre de Honduras.
La noticia positiva fue presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción, con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. El bombero en el que se inspiró el acuarelista Román Murillo narra esta noche en Honduras Unida los sentimientos que afloraron en él al ver el siniestro en los mercados de Comayagüela horas después de haber estado con sus compañeros luchando para apagar un incendio forestal cercano a la capital. Honduras Unida es presentado por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco! Se trata de una imagen que más allá del agotamiento físico demuestra la actitud de un hombre comprometido que a diario expone su vida sofocando siniestros, como el ocurrido el pasado viernes en los mercados capitalinos, donde el cabo José Mejía fue captado con una mirada profunda y triste y que según él reflejaba el dolor de ver el sufrimiento de centenares de familias que perdieron casi todo esa madrugada. Ese día exactamente estuvimos atendiendo un incendio forestal, lo que es en el sector de La Tigra. Aproximadamente regresamos como a las 8 o 9 de la noche. Pusimos a descansar un rato cuando a las 12 de medianoche se nos informó que había un incendio en el mercado Colón, en el cual nos tocó atender a acudirlo y acudirlo en este caso, pues atender a sofocarlo y no se propagar a otros lugares. Ese día se me reflejó tanta gente que se está quedando sin nada, porque es un patrimonio para ellos, un bienestar para ellos, y ve reflejándose que se está quemando, digamos, su patrimonio en este caso. La instantánea generó que artistas como César Murillo, inspirado en su imagen, elaborara un tributo a los hombres y mujeres que están en la primera línea, haciéndole frente por un lado a la pandemia y por otro a los incendios que agobian al país. Un honor que comparte con sus compañeros, aseguró. Sí, estuve viendo por las redes sociales esa pintura que usted mencionó anteriormente y sí, es un gran honor para mí que hayan hecho eso. E incluso tuve comunicación con el pintor que la hizo y le tuve que poner mi sentido de agradecimiento. ¿Qué decirle a la población que en las redes sociales se ha volcado a darle las gracias a usted, a sus compañeros, por todo el trabajo que arriesgan su vida, dejan atrás a su familia? Sí, agradecerle más que todo a la población en general, como decía, por esa gran, ¿cómo le podría explicar? Ese sentimiento hacia nosotros, porque esa imagen, como le digo, no solamente me representa a mí, sino que está representando toda una institución que es lo que es el Cuerpo de Bomberos de Honduras. Con 30 años de edad y 12 de experiencia como apagafuegos, Joche, como lo conocen en el cuartel, asegura que allí conoció a su segunda familia. En tanto, en sus escasos tiempos libres, recuerda a sus dos pequeñitos, consciente que cada misión podría significar no volver a verlos. En mi segunda familia, un gran apoyo ante todo que me han dado ellos, mis compañeros y sí la institución en general. Con respecto a mi madre, sí, una gran emoción, incluso puedo mencionar que se puso a llorar porque al verme en esa situación que estábamos trabajando, no digamos mi esposa y mis hijos, bueno, mis hijos no lo entienden, pero sí creo que han de sentir una gran satisfacción que ellos salgan en medios de comunicación. El cabo José Mauricio Mejía representa el espíritu de disciplina, honor y sacrificio de cada uno de los hombres y mujeres que prestan su servicio al pueblo hondureño. Desde el Cuerpo de Bomberos de Honduras aseguraron sus autoridades. Esa mirada es el reflejo de cada uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos, hombres y mujeres, que sacrifican su vida, que dan todo por el todo para poder. Afortunadamente se capturó en ese momento esencial, pero si usted lo hacía, a cada uno de ellos tenía la misma mirada. La labor de este hondureño y demás de sus compañeros ha despertado el respeto y admiración de todo el país, que de inmediato se volcó a través de las redes sociales para expresar sus muestras de admiración y respeto por su labor con mensajes como estos. Pero las muestras de gratitud no se quedan en las redes sociales. A diario cientos de capitalinos muestran su agradecimiento trayendo agua e insumos a estos héroes que a diario luchan por apagar los fuegos en los alrededores de la ciudad. Gabriel Andino, Telenoticias. Honduras Unida fue presentado por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! Cuando regresemos, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, anuncia que esa institución se retira de las mesas técnicas de trabajo que convocó el gobierno porque no ve voluntad política para combatir la corrupción que se denuncia en la presente emergencia. Mientras, desde el gobierno, el
Ministro Eval Díaz dice que Pedro Barquero no forma parte de las mesas de trabajo. Atentos a esta noticia en unos minutos. Uno de los medios digitales de mayor referencia en el país arriba este miércoles a su 15 aniversario, informando, contrastando y dictando pauta en las plataformas digitales del periodismo hondureño. Se trata de Proceso Digital, un medio de comunicación impulsado por jóvenes redactores y periodistas de la vieja guardia del diarismo hondureño, que a lo largo de su carrera se han convertido en un medio de comunicación que informa del acontecer nacional con las técnicas que rigen el periodismo, es decir, rigor, contraste y profesionalismo. A lo largo de su carrera, la plana de Proceso Digital a cargo de los periodistas Marlene Perdomo de Celaya y Wilfredo García han cubierto e informado sobre los diversos tópicos del país, entre ellos las crisis institucionales, las crisis políticas y ahora la pandemia del coronavirus, un fenómeno que ha movido el ecosistema de los medios de comunicación en la cobertura informativa en medio del riesgo. Proceso Digital fue uno de los primeros medios de comunicación en implementar el teletrabajo sin que ello signifique renunciar al reporteo de la calle, donde se encuentran las historias humanas, las voces que requieren ser escuchadas y el retrato de lo que vive el país en su confinamiento social, por aplacar la curva de un virus que tiene de rodillas al mundo con los pronósticos más reservados en materia económica, social y también política, pues todo ha cambiado y está cambiando. Todas esas historias, los análisis y sus escenarios se encuentran también en este medio digital que tiene a su vez una plana de columnistas de alto nivel que permite evidenciar el respeto por la pluralidad del pensamiento y la apuesta al debate de las ideas. Como bien informa su plana, llegan a los 15 años en un contexto inusual, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes que les obliga a reforzar sus criterios periodísticos de profesionalismo, independencia, ética y compromiso con la verdad, elementos que han hecho de Proceso Digital un medio referente y creíble dentro del periodismo digital en Honduras. BID Invest aumenta a $65 millones línea de crédito a Banco Ficosa Honduras, resultado de la solidez financiera que es un reflejo de la buena administración del banco. El programa de facilitación de financiamiento al comercio exterior de BID Invest, miembro del grupo Banco Interamericano de Desarrollo BID, ayudará a Ficosa a promover el desarrollo y el crecimiento económico en el país mediante la ampliación de fuentes de financiación disponibles para importadores y exportadores. El programa ofrece soluciones eficientes, confiables e integrales para cada etapa de la cadena de valor del cliente, apoyando sus actividades de comercio exterior. En estos momentos de crisis, BID Invest brinda su apoyo para atender necesidades de financiamiento a los sectores productivos, pequeña y mediana empresas que actualmente están siendo afectadas por la crisis desatada por el coronavirus o COVID-19. Lanzado en el 2005. El programa de facilitación de financiamiento al comercio exterior representa una solución eficaz para bancos de la región, facilitando el acceso al financiamiento de operaciones de comercio internacional por medio de cooperaciones técnicas, creación de conocimiento y productos financieros bajo el programa de facilitación de financiamiento al comercio exterior. El BID y BID Invest ofrecen préstamos a corto plazo a bancos locales para financiar carteras selectas de operaciones de comercio, así como garantías de crédito a bancos mundiales con el fin de mitigar riesgos asociados con los instrumentos de comercio emitidos por los bancos en América Latina y el Caribe. Acerca de BID Invest, miembro del grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medioambiental en la región, con una cartera de 12.440 millones en activos bajos en administración y 342 clientes en 24 países. BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
El Grupo Financiero Ficosa es uno de los principales grupos financieros de Centroamérica con sede en Panamá. Cuenta con activos superiores a los 4.000 millones de dólares y recursos patrimoniales superiores a los 530 millones de dólares. Su estructura está comprendida por 9 empresas que cada una en su rubro reciben la misma denominación: Banco Ficosa Honduras, Banco Ficosa Guatemala, Banco Ficosa Nicaragua y Banco Ficosa Panamá, Ficosa Seguros, Ficosa Casa de Bolsa, Ficosa Tarjetas de Crédito, Ficosa Pensiones y Ficosa Casa de Cambio. Y la actualización informativa, lo que sucede en Honduras y el mundo, ya sabe dónde leerla, en tunota.com. Ahí puede actualizarse de las cifras que este día ha dado a conocer SINAGER, también como las cifras globales que usted puede visitar en tunota.com. Las 24 horas del día, la noticia actualizada de Honduras y el mundo en tunota.com. Regresamos después de la pausa. En tiempos de pandemia, la principal recomendación es quedarse en casa, pero la Policía Nacional y el benemérito Cuerpo de Bomberos no puede hacerlo por cumplir con su responsabilidad de cuidar a los hondureños. Grupo Intura, a través de su marca Donkin, se proyecta entregando 2.160 donas a estos héroes silenciosos. Así es, nuevamente le damos las gracias a Dios por este nuevo día y también le damos las gracias al Grupo Intur por este donativo que consiste en 1.700 donas, las cuales van a ser repartidas a todo miembro de la institución policial que está laborando en los diferentes retenes de lo que es la ciudad de Tegucigalpa. Grupo Intura ha entregado un total de 47.240 comidas en las últimas 5 semanas, cumpliendo con su compromiso social que para los bomberos ha sido un gran apoyo en los momentos difíciles que han transitado en el país. El Cuerpo de Bomberos nos sentimos alegres, satisfechos por este importante donativo que sin duda alguna va a venir a fortalecer lo que es en la parte nutritiva a nuestros bomberos. Con la ayuda de la empresa privada y de la población hondureña, estos héroes continuarán generando noticias positivas que fortalezcan la moral y salir adelante muy pronto. Un grupo de diputados del Partido Liberal presentaron una manifestación ante el Congreso Nacional encaminada a proponer un proyecto de ley contentivo de medidas de acuerdo con las necesidades del país ante la pandemia del COVID-19. En la iniciativa se propone la integración de la Mesa Técnica de Crisis, encargada de elaborar el plan de emergencia y rescate económico y social, la integración de una comisión de veeduría compuesta por 7 expertos nombrados por los colegios profesionales y entidades sociales sin vínculos gubernamentales que verifiquen e informen el uso racional de los fondos públicos destinados para esta pandemia. Y en una moción presentada el pasado 25 de abril, los diputados liberales también piden que se realice una investigación y se exija una rendición de cuentas de las instituciones que manejan los fondos destinados a combatir la pandemia del COVID-19, además que se suspendan las sesiones virtuales y reprogramar las presenciales en el Congreso Nacional cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. El retiro de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de las mesas técnicas montadas por el gobierno es un duro revés que afectará la credibilidad del Ejecutivo, coinciden analistas, al reflejar desconfianza sobre el manejo de la crisis sanitaria, específicamente en el uso de los fondos públicos en el rubro de compras y contrataciones. Y de acuerdo a los entrevistados, la decisión del sector privado de la zona norte es un claro mensaje contra la tolerancia a la corrupción. A través de su junta directiva. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Pedro Barquero, es claro al señalar que la organización que dirige se retira de las mesas técnicas de trabajo convocadas por el gobierno hasta que no se vean señales contundentes de querer combatir la corrupción y la impunidad en el país. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés ha tomado la decisión a través de su junta directiva de retirarse de las mesas de trabajo con el gobierno de la República. Esto debido a los actos de corrupción que han salido a la luz pública en el último informe del CNA y a través de varios medios de comunicación. Es importante que en estos tiempos de pandemia se maneje cada lempira con transparencia, porque cada lempira puede significar una vida. Barquero aclaró que como sector privado no está pidiendo nada al gobierno y su única exigencia es que se combata la corrupción y que le caiga todo el peso de la ley a todos los involucrados en las compras sobrevaloradas que se han hecho durante la emergencia sanitaria. No vamos a continuar trabajando en esas mesas hasta que no se hagan las auditorías de lo que ha pasado, que se ha comprado de aquí para atrás y que se deduzcan responsabilidades y también que se establezcan los controles necesarios con el FOSDE y el CNA de aquí en adelante para evitar que eso vuelva a suceder.
Las razones que expone Barquero para abandonar las mesas técnicas de trabajo son válidas, dice este experto en derechos humanos, e implican un golpe más a la legitimidad del actual gobierno, pues se deben defender los fondos públicos destinados para atender a la población durante la pandemia. Implica un golpe más a la legitimidad del régimen, porque evidentemente la ciudadanía a través de las redes sociales está realizando una veeduría social, está exigiendo cambios en las estructuras que están manejando los fondos millonarios del COVID-19 y por otro lado no hay unos resultados concretos por parte del gobierno para mandar una señal de que se está luchando contra la corrupción de manera efectiva. Con la decisión de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés se pone de manifiesto la desconfianza que tiene la población en el proceso que se lleva a cabo para atender la emergencia sanitaria y eso debe cambiar, se asegura. Es importante recuperar la confianza, recuperar el ambiente favorable para que todos entendamos que la pandemia no se puede enfrentar separados. El gobierno necesita del respaldo, del reconocimiento de actores muy importantes como el sector privado, como otros actores de sociedad civil que han venido cuestionando y fundamentalmente en el tema yo diría que más de transparencia, de acciones concretas para en aquellos casos que exista abuso. En la Asociación para una Sociedad Más Justa indican que la salida de la Cámara de Comercio es oportuna porque desde hace varias semanas se observan irregularidades en el manejo de los fondos para la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Ejecutivo aún no reacciona. Entonces creo que es oportuna la decisión de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés. Sin embargo, es necesario que las autoridades estatales tomen decisiones contundentes porque esto de nuevo es un elemento que viene a distraer el problema central que es la pandemia, ¿no? Este es un problema distractivo, le quita energías, le quita el foco de atención y le quita también oportunidades, ¿no?, a las personas afectadas por la corrupción, ¿no? Ante la decisión del sector privado de la zona norte del país, lo más recomendable para el gobierno es que acepte la veeduría del CNA, del FOSDE y hasta de la UFERCO para evitar que más fondos públicos se sigan perdiendo, se advierte. Para los entrevistados, el retiro de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés de las mesas de trabajo solo es el reflejo de la desconfianza que comienza a tener la población hondureña en este proceso de compra que realiza el gobierno para atender la emergencia del COVID-19. Raquel Lazo, Telenoticias. Sobre este tema, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, aseguró en Radio América que Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de Cortés, no está acreditado en ninguna de las 11 mesas de trabajo instaladas entre el gobierno y diversas organizaciones. Las mesas siguen trabajando normalmente, aseguró Díaz, para reiterar que no se sabe de cuál mesa se retiró Barquero porque no ha estado acreditado en ninguna. En otra temática, los vendedores del mercado Zonal Belén instalados en los predios donde funcionaba la vía navideña en Tegucigalpa se quejan porque sus ventas han bajado hasta un 60% debido a que los clientes no conocen la zona. De un 100 ha bajado a un 60. Sí, ha bajado bastante, porque hay clientes que lo llevaban bastante y por, no, o sea, como le quiero decir, ya los clientes mejor buscan otras opciones allá, porque siempre hay personas que están vendiendo allá también. Entonces a nosotros los causa bastante daño por el problema de que el cliente a veces no quiere venir hasta acá, una que no conoce también. Según González, es necesario que los responsables de ubicarlos en este nuevo lugar realicen una campaña para anunciar su nueva ubicación y con ello mejorar sus ventas, pues el lugar sí cuenta con buenas medidas de bioseguridad para recibir a la clientela. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. La directora del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia, informó hoy que debido a la pandemia del coronavirus, varios proyectos se encuentran suspendidos, entre ellos un proyecto hotelero proveniente de Israel que se instalaría en Roatán, Islas de la Bahía, y otros que se ubican alrededor del nuevo aeropuerto de Palmerola. Especialmente las hoteleras. Había un proyecto hotelero nuevo que se había anunciado de Israel para Roatán. Ese probablemente esté en suspenso completamente.
Luego, todo el mejoramiento del sistema de restauración de hoteles, restaurantes, farmacias, diferentes comederos del área alrededor de Palmerola. Todo eso está en suspenso. Y yo espero que esos 12 alcaldes, ¿verdad?, de alcaldes y alcaldesas de esa mancomunidad, se puede decir, alrededor de Palmerola, poco a poco empiecen a reactivar para que esas personas puedan continuar con sus proyectos. Ante este panorama, Foglia señaló que se realizan gestiones para que los proyectos se reabran de manera paulatina y con ello evitar que los mismos se pierdan de forma definitiva. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Mensaje de generadores de energía renovable lleva advertencia al gobierno. Si no paga 11 facturas que adeuda, las plantas se apagarán por iliquidez. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. La Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable advierte que si la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no hace efectivo el pago de 9 facturas que corresponden a igual número de meses de 2019 y 2 del presente año, por energía que ya se entregó, en cualquier momento podrían apagar las plantas por iliquidez. Estas 9 facturas es lo que viene a ocasionar que muchas de estas plantas hoy por hoy ya no tengan liquidez suficiente para poder hacer mantenimiento a sus plantas, lo cual podría llevar a parar determinadas plantas. Asimismo, esa misma liquidez podría llegar el momento en que algunas no cuenten para cubrir responsabilidades como salarios, igual responsabilidades financieras adicionales. En la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica dicen tener confianza y renovadas esperanzas que los pagos serán efectivos próximamente, pues ya existen pláticas y avances concretos entre el gobierno y la banca regional para saldar la deuda de la ANE con los generadores privados. También vemos de manera muy positiva desde la APE las declaraciones y la noticia que ha dado el presidente del BESI, en la que menciona que hay una operación de aproximadamente 250 millones de dólares en la que se está trabajando para financiar a la ANE, y esto iría puntualmente en poder garantizar el suministro eléctrico en estos momentos. Pero no todos están optimistas con los pagos de la estatal eléctrica a los generadores privados, pues en este momento la prioridad del gobierno es atender la emergencia de esta pandemia, a lo que se suma la alteración del proceso de cobro de este servicio tanto en la tarifa residencial como comercial. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. Más adelante le informaremos, muere fundadora de Unitec, Leticia Matay. Está en comunicación con TN5 Estelar el director de Invest, el abogado Marco Bográn, para referirse a esta decisión adoptada por la Cámara de Comercio e Industria de Cortés de retirarse de las mesas técnicas de trabajo convocadas por el gobierno porque justifica que no ve voluntad política para combatir la corrupción que se denuncia en esta pandemia. Abogado Bográn, buenas noches. Abogado Bográn, buenas noches. Está en comunicación con TN5 Estelar el abogado Marco Bográn, director de Invest. Adelante, abogado. Perdón, rato, tuve un problema técnico, como ahora suele ser con esta comunicación virtual. Yo solo quiero tomarle 2 minutos para decirle a los empresarios de San Pedro Sula, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que este es el momento para unirnos. No es el momento para descalificarnos los unos a los otros. Y le pido, y en efecto le escribí a Pedro, a quien considero que es un empresario que quiere lo mejor para Honduras, que este es el momento para que hagamos un solo equipo en contra de la pandemia. Vuelvo a insistir
y llevo 40 días trasladando el mismo mensaje a todos los medios y en especial a ustedes en Televicentro. No vamos a ganar esta batalla si estamos en una guerra entre sectores a lo interno del país. Solamente vamos a ganar eso si estamos unidos en contra de la pandemia. Entonces, cuando Pedro y los empresarios de San Pedro Sula, incluyendo a Jorge Fara, deciden que se retiran de las mesas de trabajo, como lo anunció hace poco Pedro Barquero, eso no le ayuda al país de ninguna manera. Al contrario, le hace un daño terrible a la estrategia nacional que hemos seleccionado para enfrentar esta pandemia, que consiste en 3 pasos. 1, contención y supresión del virus en aquellos lugares y aquellas regiones del país donde el contagio está más alto. Tenemos que ser drásticos, tenemos que ser estrictos en esos puntos para asegurarnos que el contagio no salga al resto del país. 2, pruebas, pruebas, pruebas. Y lo decía en otro medio de Televicentro, que es absolutamente importante que las pruebas estén disponibles, que ya lo están. 250,000 pruebas tipo PCR han sido adquiridas por mi oficina y estamos adquiriendo también los kits de extracción de cada una de esas pruebas para que estén ya listas en el laboratorio para poder evacuarse. Tercero, cerco contra el coronavirus en cada punto donde tengamos mayor contagio. Porque si el virus sale de los principales puntos urbanos hacia el área interior del país, no tendremos la capacidad de suministrar alimentos a los centros urbanos. Entonces tenemos que ser muy estrictos, como lo han sido en los demás países, y debemos seguir esa receta importante que han logrado los demás países, especialmente en Asia. Pero, por favor, a Pedro Barquero y al resto de la Cámara de Comercio de San Pedro Sula y de Cortés, acompáñenos. Este no es el momento para abandonar las mesas y dejar solo al gobierno, por mucha oposición que todos tengamos contra acciones anteriores del gobierno. Este es el momento de apoyarnos con el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y especialmente ustedes, los medios. El abogado Marco Bográn, director de Invest en Comunicación con TN5 Estelar. En otra información, al menos 3 personas, 2 mujeres y un hombre, fueron ultimadas a tiros la tarde de este miércoles en el interior de una casa en el sector Brisa del Valle, a inmediaciones de la colonia La Esperanza de Tegucigalpa. Las víctimas fueron identificadas como Yacín Reyes, Juan Carlos Reyes, ambos hermanos, y Dilcia Marina Cruz, de quien se dijo tiene el esposo privado de libertad en la cárcel de Támara. Según testigos, hasta la casa donde se registró la masacre llegaron varios hombres fuertemente armados. Luego se escucharon varios disparos. Una señora que se acercó a la escena del crimen y aseguró ser pariente de Licha, a quien identificó como Dilcia Marina Cruz, sostuvo que ella tenía 1 año de alquilar la casa donde se suscitaron los hechos. Casi a la misma hora se registró otra muerte violenta en la aldea Suyapa, en el sector El Chorrito, cuando sujetos armados le infirieron varios impactos de bala a Henry Rafael Amador, supuestamente, y según la versión de los familiares que llegaron a la escena del crimen por asaltarlo, pues él junto a un ayudante que salió ileso y escapó de la lluvia de balas se dedicaban a la venta de verduras y frutas en el vehículo que, producto del ataque, se precipitó a un abismo en el mismo lugar. Este miércoles falleció en la capital la destacada académica y exrectora universitaria Leticia Matay, quien fuera una de las cofundadoras de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, que lidera la educación superior privada en el país.
El rector de la UNITEC, Marlon Brevé, informó del fallecimiento de la distinguida académica que junto a un grupo de visionarios hondureños quiso dar un mayor dinamismo a la educación superior privada en el país con la creación de UNITEC. Fue una gran mujer, profesional, académica y visionaria que contribuyó enormemente a la educación superior de Honduras. Fue docente universitaria en la Autónoma, así como en UNITEC, destacó el rector Brevé al lamentar su deceso. En el 2015, las autoridades de la UNITEC rindieron un homenaje a Matay junto a otros fundadores de esa casa de estudios fundada hace más de 30 años y que hoy por hoy es un referente dentro de la Academia Nacional e Internacional. Leticia Matay fue una mujer discreta que siempre estuvo anuente a colaborar con propuestas a favor de la educación y el desarrollo del país. Las autoridades de la UNA informaron hoy que en el transcurso de esta semana se realizará una reunión del Consejo Universitario para determinar cuándo finaliza este periodo y la forma en que se realizarán las evaluaciones a los estudiantes que reciben clases en línea. Esta semana se reúne el Consejo Universitario para establecer la fecha ya de culminación de este primer periodo. Eso supone que la evaluación se hará por la misma vía con que han estado recibiendo las clases, o sea, de manera virtual. Se va a determinar ahí precisamente el tiempo, porque van a ser variadas los tiempos de culminación del periodo, porque unos ya habían evacuado todos los contenidos, otros todavía les falta, y en otros es que está viéndose cómo se resuelve aquellas clases que además de teoría tenían prácticas de laboratorio. Desde que se decretó la emergencia sanitaria por coronavirus, las clases presenciales se suspendieron por tiempo indefinido en la máxima casa de estudios y la impartición de clases se realiza en línea. Sin embargo, hasta hoy se desconoce la forma en que los estudiantes serán evaluados. El exdirector departamental de educación en Francisco Morazán, Miguel Gómez, aseguró hoy a TN5 que el concurso docente que se realizó el año pasado en el sistema educativo público para 5.205 plazas en los 3 niveles de educación tiene vicios de nulidad. Actual concurso docente que se celebró en el año de noviembre del año 2019 es totalmente nulo y que actualmente poseo la prueba que nadie la podría refutar, donde el concurso es nulo desde que comenzó su procedimiento. Es nulo porque las personas que la celebran no tienen la capacidad legal, según lo establecido en el reglamento fundamental en uno de los reglamentos fundamentales de la Ley Fundamental de Educación, para poder ser miembros de las juntas, y tengo cómo comprobarlo. El exfuncionario de la Departamental de Educación de Francisco Morazán asegura tener la documentación necesaria para demostrar que su denuncia tiene fundamentos jurídicos válidos. Un llamado a la Secretaría de Educación para evitar el cierre del año escolar hicieron hoy integrantes de la plataforma Transformemos Honduras, tras presentar una serie de opciones orientadas a rescatar el año lectivo en medio de la pandemia. Nos da unas palabras introductorias. La exigencia de la plataforma Transformemos Honduras plantea que la Secretaría de Educación adopte medidas urgentes que eviten la pérdida del año escolar. Es momento de trabajar para preparar la reapertura segura de las escuelas, mejorando la infraestructura y aplicando un plan de bioseguridad en cada centro del país, sugiere la plataforma. Ya es momento de trabajar para preparar la reapertura segura de las escuelas. Se requieren mejoras en la dotación de agua y suministros de limpieza. También cada escuela requerirá de un plan de bioseguridad. La fecha de reapertura no es tan próxima. Sin embargo, hay tiempo para resolver la precariedad en la que funciona la mayoría de la escuela pública. Son varias las opciones encaminadas a rescatar el año escolar, más allá de las escuetas opciones presentadas por las actuales autoridades, por lo que recomiendan que el máximo esfuerzo debe ser para mantener activo el aprendizaje durante el confinamiento, haciendo uso de la radio y la televisión oficiales para llegar a la mayoría de la población escolar. Los docentes tienen alta conectividad a la red por telefonía móvil.
pero sin duda que esa alta conectividad es muy débil a nivel de computadoras en sus casas. Y aquí también es importante mencionar que esto está relacionado con la situación del país, dado que según el INE, solo el 16% de los hondureños tienen acceso a Internet en su casa. Sin embargo, dirigentes magisteriales piden no generar pánico, pues el año escolar ni siquiera llega a los 35 días perdidos, pero sí aclaran que es urgente que la Secretaría de Educación presente de inmediato un plan de contingencias, una estrategia clara que genere certidumbre entre la población estudiantil. Hemos tenido tiempos más prolongados de suspensión de clases, pero es urgente e imperativo que la Secretaría de Educación nos presente un plan de contingencia de esta emergencia, donde todos seamos parte de la solución. Tanto la Secretaría de Educación, desde la Administración Central, nosotros las organizaciones magisteriales y los demás sectores de la sociedad civil que nos quieran apoyar. Es fundamental que la Junta Nacional de Dirección Docente defina una estrategia clara. En tanto, la Secretaría de Educación anuncia un plan que permita el retorno a clases escalonado, pero aclara que el mismo se desarrollaría hasta que la curva epidemiológica se aplane, iniciando donde no hubo contagios. De hecho, el ministro Arnaldo Bueso presentará esta opción al SINAGER para que con las disposiciones del SINAGER nosotros podamos actuar. Siempre recalcando que el retorno debe de ser de manera segura y ya cuando la curva inicie a bajar. Las diversas plataformas de sociedad civil aseguran que la crisis sanitaria ha provocado una gran oportunidad de reorientar la educación nacional, que hasta el momento persiste como deficitaria en cobertura y calidad. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo resolvió en las últimas horas admitir un recurso de amparo promovido a favor de las familias de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa en Yoro Yoro y ordena a la Corporación Municipal de ese término edilicio que en un plazo de 24 horas los abastezcan de alimentos suficientes y de calidad a todos los miembros de esa etnia, respetando y garantizando todos sus derechos de acuerdo a los estándares internacionales. El recurso lo promovió un grupo de abogados quienes argumentan que las autoridades edilicias de ese término municipal no llevaron alimentos a las familias de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, Yoro, pese a su extrema pobreza agravada por el impacto del COVID-19, pero sí lo hicieron con personas supuestamente afines políticamente. El mandato judicial enfatiza que especialmente se debe dar atención a 65 tolupanes, listado que fue proporcionado al tribunal por los recurrentes. Además, se manda que se proporcione atención médica a toda la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa para atender las afecciones biológicas y nutricionales derivadas de la violación a su derecho a la alimentación. El estado del tiempo es presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Hola, ¿qué tal? Estamos cerrando esta jornada de miércoles justamente con estas imágenes de la NASA y la cantidad de humedad que se encuentra en el planeta. Sobre nuestro territorio este día ha sido un día con mucho humo, con mucha bruma y con mucha radiación. Estas zonas amarillas justamente expresan o reflejan el lugar donde más hay radiación y Centroamérica está sometida, como el Caribe, a alta radiación. Por eso es importante protegerse. En cuanto a precipitaciones, bueno, ya les anunciamos desde el día de ayer que en esta jornada algunas regiones iban a reportar lluvias y para esta siguiente jornada de jueves también se mantiene esa alta posibilidad de precipitaciones y otros departamentos serán beneficiados. Es así que esperaremos que el centro, occidente, algunas áreas del norte y es posible zonas del sur puedan recibir un poco de lluvia, principalmente hacia el final del día, es decir, cuando esté finalizando la jornada. Pero durante el día de jueves las temperaturas se mantendrán elevadas y siempre con esa capa de humo y bruma en el territorio nacional. ¿Producto de qué? De los lamentables incendios forestales que están devorando millones de hectáreas de bosque en todo el mundo, lastimosamente, así como son millones de toneladas de dióxido de carbono que viajan a la atmósfera cuando se quema un bosque. Entonces ese dióxido de carbono atrapado se va a la atmósfera y nuestro planeta se calienta más. Entonces el significado de los incendios forestales es que afectan el agua, afectan el suelo y afectan la atmósfera. Que tengan todos feliz noche. Los espero siempre como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Nestum.
Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Y finalizamos con una buena noticia para los trabajadores de la salud. El Congreso Nacional aprobó hoy un proyecto para que los empleados de la salud reciban su acuerdo laboral. Cada jefe de región sanitaria, directores de hospitales emitirán constancia que acredite el desempeño como personal sanitario de primera línea en la atención a pacientes del COVID-19. Los empleados gozarán de todos los derechos, prestaciones, beneficios y prerrogativas que se derivan de dicha modalidad. Así es que miles de hondureños que son parte del personal sanitario, que en este momento están bajo la modalidad de contrato y que sirven en primera línea en atención a pacientes en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, recibirán su acuerdo laboral. Los empleados del sector sanitario no se someterán a concurso alguno cuando éste se requiera, siempre y cuando no tengan ya una plaza permanente. Los empleados del sector sanitario gozarán de todos los beneficios, de todos los derechos, prestaciones, beneficios y prerrogativas. Según el dictamen del decreto, los beneficiados serán el personal médico y sanitario de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social, instituciones descentralizadas y demás instituciones públicas del Estado bajo la modalidad de contrato, incluyendo el personal médico y sanitario contratado bajo el programa Código Verde Plus. Esta es la información que seguramente alegrará a miles de trabajadores hondureños. El Congreso aprobó en su sesión de hoy proyecto para que los empleados de la salud reciban su acuerdo laboral. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. 45 municipios de 15 departamentos del país concentran el mayor número de contagios de coronavirus según autoridades de salud. Para evitar un contagio masivo de coronavirus, Tribunal ordena el cierre de cárcel de máxima seguridad del Pozo en Ilama, Santa Bárbara, y ordena a SINAGER aplicar pruebas y cerco epidemiológico por seguridad. En la sesión de este día aprueba un proyecto del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, para dar estabilidad a empleados de salud que trabajan contra el COVID-19 y que gozan solo de contratos temporales. Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se retira de mesas técnicas instaladas por el gobierno por considerar que existe mucha opacidad e irregularidades en las compras y contrataciones en la emergencia sanitaria por el coronavirus. Asesinan de forma violenta a 3 personas en la colonia La Esperanza de la capital. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.